Lo decíamos en la apertura, está con nosotros la doctora María Marta Didier, profesional del derecho, de la abogacía, docente, una profesional que pertenece a la Universidad Nacional del Litoral, a la Universidad Católica, a la Universidad Austral, en fin, una larga trayectoria como profesional y como docente, María Marta, y abocada en el último tiempo de manera muy específica a este tema que es este proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo que, bueno, genéricamente se denomina como una suerte de ley del aborto o algo así, ¿no? Así es, Gustavo. La gente que te acompaña y en función de lo que vos argumentás, está en contra de esta alternativa. Así es. Quería simplemente aclarar que yo, si bien soy egresada de la Universidad Nacional del Litoral, como abogada, soy docente de la Universidad Católica de Santa Fe. Bien. Y de la Universidad Católica Argentina, que tiene sede en Paraná. Ah, ¿sí? bien, perfecto. Y soy, digamos, doctora en Derecho por la Universidad Austral. O sea, aclarar que mi actividad docente la llevo adelante, bueno, aquí en la Universidad Católica de Santa Fe. Bueno, pero una importante trayectoria en lo que tiene que ver el derecho y todas esas cosas. Exactamente, ¿no? Así es. Bueno, sí, efectivamente yo creo que el argumento, uno de los argumentos centrales, por eso me parece un acierto que el Senado haya convocado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, son los serios y graves cuestionamientos que se hacen a este proyecto de ley con respecto a su inconstitucionalidad. ¿Por qué nosotros, digo nosotros porque no soy la única, profesionales del derecho, profesores reconocidos en el país y en el extranjero, la misma Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires así lo ha sostenido, este proyecto de ley es manifiestamente inconstitucional? ¿Por qué razón? Porque se violan diversos artículos de nuestra Constitución Nacional. En primer lugar, el artículo 75, inciso 22, establece la jerarquía constitucional de diversos tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, que reconoce el derecho a la vida desde la concepción. Y además establece que nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. Luego, otro tratado internacional es la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño fue ratificada por nuestro país y esta ley que la ratifica establece que por niño debe entenderse todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad. ¿Qué significa esto? Que la categoría jurídica que corresponde al ser humano no nacido es la de niño. Además, el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional establece que el Congreso debe dictar una legislación que proteja a la mujer y al niño desde el embarazo hasta el periodo de enseñanza elemental. Es decir que si el Congreso tiene la obligación de dictar una legislación que proteja a ese niño desde el momento en que su mamá queda embarazada, es decir, desde el momento de la concepción, con mayor razón aún, si no puede dejar de dictar esta legislación protectora, menos aún puede dictar una legislación que crea un derecho a su aniquilación. ¿Por qué? Porque acá hay un argumento jurídico central que utilizamos los juristas cuando argumentamos jurídicamente, que es el argumento a fortiori. Es decir, quien no puede lo menos, tampoco puede lo más. Es decir, quien no puede dejar de dictar un régimen de seguridad social en protección de ese niño no nacido, menos aún puede dictar un régimen jurídico que crea un derecho a la aniquilación de ese niño, porque hay que aclarar algo, Gustavo. Esta ley no es que despenaliza, como muchas veces se confunde a la sociedad. No es una mera despenalización. Esta ley crea un derecho al aborto, es decir, garantiza un derecho al aborto que, cabe aclarar, no existe en ningún tratado internacional de derechos humanos que vincule a nuestro país.
Obviamente que es un tema muy complejo y lo está explicando muy bien la doctora desde el punto de vista técnico, jurídico, académico. En tu caso, vos estuviste disertando en el Congreso de la Nación en el marco de todas estas disertaciones que se desarrollaron durante semanas, ¿no? ¿Qué respuesta te trajiste, qué impresión te llevaste cuando esto que nos estás contando a nosotros lo contaste frente a los legisladores? Bien, efectivamente el 26 de abril estuve exponiendo en la Cámara de Diputados de la Nación, invitada por la diputada Silvina Frana, y en esa ocasión la impresión que yo tuve es que los diputados que votaron a favor de este proyecto de ley no se hicieron cargo suficientemente de responder estos argumentos constitucionales. Que muchos de los diputados que votaron en contra sí se hicieron cargo de responder y de argumentar en ese sentido. Y yo creo que eso es un grave error, porque, es decir, el Congreso no tiene un poder absoluto. El Congreso tiene un límite al momento de legislar, y ese límite está dado por nuestra Constitución. Y el Estado de Derecho, en primer lugar, exige el respeto de la Constitución. Yo no puedo llevar adelante políticas públicas que violen los derechos establecidos en nuestra Constitución. Entonces, creo que de alguna manera esa serie de exposiciones se transformó, digamos, en un diálogo por ahí de sordos, ¿no? Porque no siempre los legisladores se hicieron cargo de responder argumentos muy fuertes que se expusieron en esos debates. Mientras estamos dialogando con la doctora María Marta Didier, ya está aquí en nuestros estudios el señor Alejandro Taborda, el presidente de FISFE, también un sector que está tratando de pasar estos momentos de la mejor forma posible, por más de que no es fácil, claro está. Con él vamos a estar dialogando en instantes nada más. Yo quiero agradecerte enormemente, María Marta, la presencia. Es un tema obviamente que da para programas enteros. Estamos a días nomás. Vamos a días. Yo, Gustavo, si me permitís, ¿no? Sí. Quiero dar una información, porque este próximo domingo, 5 de agosto, la agrupación Santafesino por las Dos Vidas organiza una marcha para manifestarnos, toda la ciudadanía santafesina, frente a los senadores, que van a tener que votar el 8 de agosto, para decirles a nuestros senadores que nosotros queremos defender las dos vidas, que a nosotros nos preocupa la vida de la madre que vive un conflicto con su embarazo, a la que hay que apoyar, acompañar y no dejar sola, y nos preocupa también la vida de ese niñito indefenso que tiene rostro humano, y queremos ser su voz, es decir, la voz de aquellos que no tienen forma de defenderse por sí solos. Entonces convocamos a todos los ciudadanos en la Plaza de la Locomotora de la Costanera. Nos vamos a desplazar bajo la modalidad de una marcha para llegar hasta la Costanera y Luciano Molinas, y allí se realizará un pequeño acto. Nos comprometemos, una vez que se conozca el resultado de la votación de la semana que viene, de pronto en algún momento a retomar el diálogo y analizar qué fue lo que pasó o lo que dejó de pasar. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. En esta oportunidad.